En el ejército te enseñan a reconocer un retén legítimo en segundos, pero hay noches en las que todo parece correcto, excepto el hecho de que nadie lo autorizó. Mi nombre es Raúl Medina, tengo 42 años y formaba parte de una unidad de traslado nocturno. Nuestra misión era simple: mover equipo entre dos puntos marcados, sin detenernos, sin interactuar con civiles y sin improvisar rutas. Todo estaba planeado, todo estaba registrado, hasta que el camino cambió sin aviso. La carretera estaba despejada, sin tráfico, con visibilidad aceptable para la noche. Avanzábamos en formación cuando, a lo lejos, vimos luces intermitentes cortando el paso. No eran patrullas civiles, eran luces militares, colocadas con exactitud, formando un retén perfectamente montado, conos alineados, vehículos tácticos en posición correcta, personal uniformado, postura reglamentaria, nada fuera de lugar. Reducimos la velocidad conforme al protocolo. El jefe de unidad pidió confirmación por radio. No hubo respuesta inmediata. Pensamos que era interferencia normal. La zona tenía antecedentes de señal irregular. Al acercarnos más, noté algo inquietante. No había insignias visibles. No faltaban. Estaban colocadas de forma que la oscuridad las absorbía. Los uniformes eran correctos, el equipo completo, pero los rostros permanecían siempre a contraluz. El retén no hacía señas, no levantaban armas, no gritaban órdenes, solo esperaban. El radio volvió a intentarlo. Esta vez, la señal entró, pero no correspondía a ningún canal asignado. Escuchamos estática y debajo de ella, un sonido constante, como respiración amplificada. Nadie habló, nadie respondió. El jefe ordenó detenernos. Uno de los soldados del retén se acercó al vehículo principal. Caminaba con paso exacto, sin prisa, sin duda. Cuando llegó a la ventanilla, levantó la mano en señal de alto. No dijo nada. No pidió documentos. No revisó carga. Solo miró hacia el interior. Sentí algo que no había sentido antes en un operativo. No evaluación, no amenaza, sino verificación. Como si no estuvieran comprobando quiénes éramos, sino si coincidíamos con algo que esperaban. Intenté memorizar detalles, placas, rostros, insignias. Nada se fijaba con claridad. Todo parecía correcto mientras lo observaba, pero imposible de recordar con precisión cuando apartaba la vista. El jefe volvió a pedir identificación. El soldado del retén señaló hacia el frente, indicando que avanzáramos. No había explicación, no había revisión, solo una instrucción muda, perfectamente entendible. Avanzamos. Al pasar entre los vehículos del retén, noté que ninguno tenía números visibles, ni tácticos, ni económicos, nada. Aún así, el equipo estaba en condiciones impecables como recién desplegado. Cuando dejamos atrás el último cono, el radio recuperó señal de golpe. El canal estaba limpio, la transmisión normal. Pedimos confirmación del retén por ubicación y referencia. La respuesta fue inmediata y seca. No hay ningún retén autorizado en ese tramo. Miré por el retrovisor. La carretera estaba completamente vacía, sin luces, sin conos, sin personal, solo asfalto oscuro y silencio. Y en ese momento entendí que no habíamos pasado por un error de comunicación. Habíamos pasado por un filtro. Seguimos avanzando sin cambiar la formación. Nadie habló durante varios kilómetros. No por disciplina, sino porque el silencio parecía la única forma de no provocar algo que ya había ocurrido. El camino era el mismo, las curvas conocidas, la pendiente correcta, y aún así, el trayecto empezó a sentirse más largo de lo normal, como si el asfalto se estirara entre punto y punto. El reloj del tablero marcaba un avance mínimo. No se había detenido, simplemente avanzaba menos. Pedimos referencia del último punto confirmado. La central respondió con coordenadas que, según ellos, ya habíamos rebasado. Volvimos a pedir confirmación. La respuesta fue idéntica, con un detalle inquietante.
El operador nos pidió que no nos detuviéramos bajo ninguna circunstancia. El radio empezó a fallar otra vez. Esta vez no fue estática. Fueron fragmentos, palabras sueltas, tonos de aviso, pitidos de canales que no usábamos. Entre esos ruidos apareció, por segundos, la misma respiración amplificada que habíamos escuchado en el retén. No provenía de un micrófono abierto. Sonaba como ambiente captado desde muy cerca. Uno de los vehículos reportó algo extraño. El combustible no estaba bajando al ritmo esperado. No era fallo del indicador. El consumo real parecía menor, como si el convoy se moviera pero no avanzara del todo. Miré por el retrovisor. Durante un instante, vi luces a distancia. No se acercaban, no se alineaban. Simplemente estaban ahí, manteniendo la misma separación sin importar nuestra velocidad. Avisé por radio. Nadie más las vio. Cuando volví a mirar, ya no estaban. La carretera se estrechó sin aviso. No había señalamiento de obra ni reducción oficial. Las orillas parecían más cercanas, como si el camino hubiera sido recortado. El jefe ordenó mantener el centro del carril. Nadie intentó rebasar. Nadie aceleró. Entonces ocurrió lo más inquietante. El radio transmitió una orden clara, con voz conocida, usando el indicativo correcto del jefe de unidad. La instrucción era simple: detenernos en el siguiente punto seguro y esperar. El jefe iba delante de mí. No había hablado. Confirmamos visualmente. La orden no venía de nuestro convoy. La central negó haberla emitido. Aún así, la transmisión era perfecta. Tono, cadencia, incluso la forma particular en que el jefe cerraba las frases. La carretera ofreció un punto de detención. Una bahía amplia, limpia, sin basura ni marcas recientes. Era un lugar demasiado adecuado para detenerse de noche. Nadie dio la orden final. Seguimos de largo. Al hacerlo, el radio emitió un solo pitido largo y quedó en silencio total durante varios segundos. Cuando regresó la señal, el tiempo volvió a comportarse con normalidad. El consumo de combustible se corrigió. El reloj recuperó su ritmo. La central confirmó algo que nos heló la sangre. Habíamos tardado mucho más de lo registrado para recorrer ese tramo. Para ellos, el convoy había desaparecido del sistema durante un periodo completo. No hubo señal, no hubo rastro, simplemente no existimos en ese intervalo. Y lo peor no fue eso. Al revisar el registro automático de ruta, apareció una detención marcada, en el punto exacto donde la voz había ordenado parar. Para el sistema, sí nos habíamos detenido, aunque ninguno de nosotros lo recordaba. Seguimos avanzando hasta salir de la zona. Nadie pidió detenerse para verificar equipos ni para aclarar el registro. No era prudencia, era instinto. El convoy recuperó señales normales, tráfico lejano, referencias claras. Todo parecía volver a su sitio, excepto el registro. Al llegar al punto final, descargamos y entregamos sin novedad. La central pidió informes detallados del tramo. Explicamos lo ocurrido con precisión técnica, sin adjetivos. La respuesta fue breve. El incidente quedaría en revisión. Nada más. Esa noche, revisé el sistema de a bordo del vehículo. El historial marcaba una detención de varios minutos en la bahía segura. El motor figuraba apagado. Las puertas abiertas y cerradas en secuencia. No había fallos, no había huecos. Para el sistema, la parada había sido perfecta. Para nosotros, no había ocurrido. Días después, un reporte interno circuló de forma discreta. No mencionaba a nuestro convoy, mencionaba a otros. Unidades que, en tramos distintos y fechas distintas, habían obedecido la orden transmitida por esa voz. Todas se habían detenido. Todas presentaban registros completos. Y en todas faltaba algo. No siempre era una persona. A veces era equipo, a veces tiempo. En un caso, una unidad llegó con todos sus elementos, pero uno de ellos no aparecía en ningún registro previo al retén. No figuraba en listas, ni en asignaciones,
ni en reportes anteriores. Para el sistema, siempre había estado ahí. Para sus compañeros, no existía antes de esa noche. La conclusión no se escribió, se entendió. El retén no buscaba identificación, buscaba coincidencia. Quien obedecía era integrado al registro. Quien seguía de largo quedaba fuera del alcance, pero no del recuerdo. Desde entonces, cuando traslado de noche y aparece algo demasiado correcto para no estar autorizado, reviso una sola cosa antes de decidir. Si la orden llega sin pedir nada a cambio. Porque aprendí la regla que no se enseña. Que hay filtros que no detienen vehículos, detienen versiones de quienes pasan. Y que cuando una voz conocida te pide parar en el lugar perfecto, no siempre es para revisarte. A veces es para dejar constancia de que estuviste ahí, de que obedeciste, de que por un intervalo que no recuerdas sí te detuviste. En el ejército te dicen que una base abandonada es solo infraestructura vacía, pero nadie te explica qué pasa cuando el lugar sigue funcionando. Aunque oficialmente ya no exista, mi nombre es Oscar Pineda, tengo 41 años, y fui asignado a una misión de verificación en una instalación militar cerrada años atrás. En los documentos aparecía como desmantelada por completo, sin personal, sin operaciones activas. La orden era simple: confirmar el estado del lugar y reportar si quedaba algo útil. No decía nada más. Llegamos de noche, porque así lo marcaba la logística. El camino estaba despejado, sin retenes ni señalización reciente. Al acercarnos, noté algo que no cuadraba. El acceso principal no estaba forzado ni deteriorado. El portón seguía en su sitio, limpio, con marcas recientes de uso. No había guardia visible. Al entrar, los sensores de movimiento se activaron, no por error, de forma secuencial, como si alguien los hubiera dejado en modo operativo. Las luces interiores no estaban encendidas, pero los sistemas respondían a nuestra presencia con normalidad. Demasiada normalidad para un sitio abandonado. Avanzamos en formación. Los dormitorios estaban intactos, camas tendidas, lockers cerrados, equipo acomodado según reglamento. No había polvo acumulado ni señales de abandono prolongado. En el comedor, encontramos bandejas limpias como si la última comida hubiera sido retirada con cuidado. No había personas, no había ruido, pero el lugar no estaba muerto. El radio comenzó a captar transmisiones internas. No salían al exterior. Eran comunicaciones de rutina, avisos breves, confirmaciones, cambios de guardia. No eran en tiempo real, pero tampoco eran grabaciones. Variaban ligeramente, como si alguien las estuviera repitiendo con pequeñas correcciones. El sistema de altavoces se encendió solo. Emitió una orden clara y conocida: formación general en 5 minutos. La voz era neutra, reglamentaria, imposible de identificar con una persona específica. Nadie respondió. Nadie se movió. Aún así, la orden se repitió, ajustando el tiempo restante. Ahí entendimos que la base no había sido abandonada, había sido dejada en funcionamiento. Seguimos hacia el edificio de mando. En la oficina principal, los registros estaban actualizados hasta fechas recientes. No coincidían con ninguna operación oficial. No aparecían en el sistema central. Eran registros locales, autocontenidos, como si la base operara fuera de toda cadena de mando. En una pared encontramos una lista, no de personal activo, de turnos cumplidos. Los nombres estaban completos, con rangos correctos. Algunos correspondían a elementos dados de baja años atrás. Otros no los reconocimos en absoluto. La lista terminaba con una línea en blanco, lista para ser ocupada. El radio volvió a emitir una orden, esta vez dirigida a nosotros. Usó nuestro indicativo correcto. La instrucción era simple: permanecer en la instalación hasta nuevo aviso. Nadie confirmó, nadie se negó. Pero todos entendimos que la misión había cambiado de naturaleza. No estábamos verificando una base abandonada. Estábamos interrumpiendo una rutina que no esperaba visitas.
Decidimos movernos sin responder a la orden. No por rebeldía, sino porque cualquier confirmación implicaba aceptar una cadena de mando que no figuraba en ningún registro. El problema fue que la base sí la reconocía. Con cada paso, los sensores se activaban con precisión, encendiendo luces solo en los tramos necesarios, apagándolas detrás de nosotros, como si optimizara el recorrido. El radio volvió a emitir instrucciones, ahora más específicas. No gritaba, no amenazaba, ajustaba, indicaba rutas, tiempos, posiciones. Usaba nuestro lenguaje exacto, el que se aprende con años de servicio. No había improvisación, había procedimiento. Entramos a los dormitorios. Los lockers seguían cerrados, pero algunos mostraban etiquetas recientes, nombres, rangos, fechas. No eran los nuestros, eran actuales. El polvo no se acumulaba, las camas no estaban usadas, pero tampoco frías. El lugar mantenía una temperatura constante, diseñada para ocupación prolongada. En el comedor los sistemas volvieron a activarse. Un aviso breve anunció cierre de servicio. No hubo bandejas nuevas. Solo la confirmación de que el turno había terminado. En una pantalla auxiliar apareció un registro. Personal en descanso. Ningún nombre visible, solo un conteo. El conteo coincidía con nuestra cantidad. Seguimos hacia el edificio de mando. Las puertas se abrieron sin tarjeta. Dentro, los monitores mostraban cámaras internas activas, recorriendo pasillos vacíos con movimientos suaves, calculados. No buscaban intrusos, verificaban presencia. El altavoz emitió una nueva orden: asignación de turnos nocturnos. La voz ajustó los tiempos, los sectores, las responsabilidades. Cada instrucción estaba dirigida a un indicativo real, el nuestro. No había margen para error, no había ambigüedad. Uno de nosotros intentó cortar energía en un tablero secundario. No falló el interruptor. La base desvió la carga. Las luces parpadearon un segundo y regresaron estables. El sistema no se defendía, se reorganizaba. En una oficina lateral encontramos bitácoras recientes. No tenían sellos oficiales, eran registros internos, rondines cumplidos, incidencias menores, mantenimiento preventivo, todo fechado, todo continuo. No había huecos. La base no había sido reactivada. Nunca se detuvo. El radio captó un mensaje nuevo, esta vez sin altavoz. Un texto breve en la pantalla. Relevo no autorizado. Debajo, un temporizador inició cuenta regresiva. No indicaba qué ocurriría al terminar. No necesitaba hacerlo. Ahí entendimos la regla. La base no expulsaba intrusos. Absorbía personal para cubrir turnos pendientes. No pedía voluntarios. Asignaba. Decidimos retirarnos. No corriendo. No rompiendo formación. Avanzamos hacia la salida siguiendo rutas que la propia base parecía habilitar, como si aceptara una retirada ordenada. El temporizador seguía bajando, sin acelerar, sin cambiar. Al cruzar el portón, los sensores se apagaron en secuencia. Las luces interiores se atenuaron. El radio quedó en silencio. Por un momento, todo pareció volver a ser infraestructura vacía. Hasta que, desde el interior, el altavoz emitió una última notificación. Turno incompleto. La voz no sonó molesta, sonó anotada. Y supimos que la base había registrado algo más que nuestra presencia. Había registrado una deuda operativa. Nos alejamos sin mirar atrás. No por miedo, sino porque entendimos que volver a observarla era aceptar su lectura final. La carretera apareció limpia, sin interferencias. El radio recuperó canales normales. Todo indicaba que habíamos salido. Y aún así, la sensación de registro pendiente no se fue. Al amanecer entregamos el informe. Describimos la infraestructura activa, las órdenes emitidas, los registros locales. La respuesta fue escueta. La instalación no existe. No figuraba en inventarios vigentes. No tenía cadena de mando. El caso quedó en análisis. Nadie pidió ampliar. Esa noche revisé mi equipo.
El radio mostraba un historial corto que no coincidía con nuestras transmisiones. Había marcas de confirmación recibida en horarios que ninguno recordaba haber enviado. No eran errores, eran aceptaciones. El sistema daba por cumplidas instrucciones que nadie había confirmado de forma consciente. Días después, llegó una circular interna. No mencionaba la base. Mencionaba vacantes operativas en zonas no asignadas, turnos nocturnos pendientes de cobertura. El lenguaje era técnico, neutro, como si se tratara de logística común. El documento no llevaba firma visible, no la necesitaba. Empezaron a circular rumores, no de desapariciones, sino de traslados silenciosos, elementos que aceptaron comisiones cortas, con órdenes claras y rutas simples, volvieron con equipo completo y con registros añadidos que no existían antes. En algunos casos, regresaron con menos, en otros, con alguien más en las listas, alguien que no figuraba previo a la misión. Entendimos la mecánica completa. La base no buscaba intrusos, buscaba continuidad. Cuando una instalación se queda sin personal, no se apaga. Recluta, no por fuerza, sino por procedimiento. Emite órdenes correctas, usa voces reglamentarias, ofrece rutas de salida ordenadas y anota quién responde, aunque sea sin darse cuenta. No captura cuerpos, captura disponibilidad. Meses después, durante una guardia en otro punto, el radio volvió a encenderse solo. No estaba en frecuencia. Mostró un texto breve. Turno reasignado. Duró segundos. Luego, nada. El equipo quedó normal. El historial marcó un envío, desde un origen sin nombre. Desde entonces, cuando recibo órdenes que no figuran en sistemas centrales, no pregunto si son reales. Pregunto qué instalación las necesita, porque aprendí lo que no se enseña en cursos, que hay bases que no mueren, se administran, y que cuando una rutina sigue funcionando sin gente, tarde o temprano encuentra la forma de completar su lista. No importa si entras por curiosidad, por disciplina o por error. Si el sistema te reconoce como disponible, el turno ya está asignado. En los entrenamientos te dicen que todo está controlado, pero hay zonas donde el ejercicio no termina cuando suena el alto, porque nunca fue un ejercicio. Mi nombre es Carlos Mesa, tengo 33 años, y participé en un entrenamiento nocturno que no figuraba completo en la orden del día. Se suponía que sería una práctica básica: desplazamiento, reconocimiento del terreno y simulación de contacto. Nada fuera de lo normal. Nada que no hubiéramos hecho antes. El problema fue el lugar. La zona aparecía marcada como restringida en mapas antiguos, pero habilitada para prácticas en el documento que recibimos. Nadie cuestionó la discrepancia. No era raro que los límites cambiaran. Llegamos al punto de reunión al anochecer y nos desplegamos según lo indicado. Desde el inicio, el terreno se sentía distinto, no hostil, no peligroso, silencioso de más. No había fauna visible, no había viento constante. El sonido se comportaba de forma irregular. Algunas órdenes se escuchaban claras, otras parecían perderse a pocos metros. Las luces químicas marcaban posiciones, pero su brillo se atenuaba más rápido de lo normal, como si el lugar absorbiera iluminación. Avanzamos por sectores. El radio funcionaba, pero con retrasos mínimos que no encajaban con la distancia. Cada confirmación tardaba un segundo más de lo esperado. No era suficiente para detener el ejercicio, pero sí para generar una sensación de desajuste constante. Entonces llegó la primera instrucción fuera del plan. Una orden clara, por el canal correcto, usando el indicativo del instructor. Indicaba modificar la ruta y avanzar hacia un sector que no estaba contemplado en la práctica. Nadie dudó. El tono era el adecuado. El procedimiento, correcto. Al entrar a ese sector, el terreno cambió. No físicamente, sino en referencias. Los puntos de orientación dejaron de coincidir con los mapas. Las distancias se sentían más largas.
Las formaciones se cerraban solas, sin que nadie diera la orden, como si el espacio redujera opciones. Intenté ubicar mi posición exacta. El mapa mostraba algo inquietante. Estábamos dentro de un área marcada como no utilizable. No para entrenamiento, no para tránsito. Simplemente no utilizable, sin explicación. El radio volvió a emitir. Esta vez la orden no era de movimiento, era de permanencia, mantener posición, esperar nuevas instrucciones. El mensaje se repitió 2 veces, con ligeras variaciones de tiempo, como si alguien ajustara la redacción. Miré alrededor. Las luces químicas de otras escuadras seguían visibles, pero no se movían, no avanzaban, no retrocedían, solo permanecían en el mismo punto, demasiado quietas para un ejercicio en curso. Intenté comunicarme con la escuadra más cercana. La respuesta llegó distorsionada, incompleta, como si hubiera pasado por un filtro. Fue entonces cuando entendí que algo no cuadraba. El entrenamiento ya no estaba siendo dirigido desde fuera. El lugar había empezado a dictar el ritmo. Y nosotros, sin darnos cuenta, habíamos cruzado a una zona donde el ejercicio no tenía hora de término registrada. La orden de permanencia se sostuvo más de lo normal. No hubo actualización, ni corrección, ni cancelación. El silencio posterior no fue total. Quedó atravesado por un murmullo bajo, irregular, como si varias transmisiones se intentaran formar sin terminar de hacerlo. El radio seguía encendido, pero el canal parecía ocupado. Las luces químicas de las otras escuadras comenzaron a apagarse de forma escalonada. No al mismo tiempo, una por una. No era falla del material. El apagado seguía un patrón que coincidía con la distancia respecto a nuestra posición. Cuanto más lejos, antes se apagaban. El terreno estaba reduciendo presencia. Intenté reubicar referencias. Las marcas naturales, una loma, un grupo de rocas, una depresión, ya no coincidían con el mapa. No se habían movido, habían perdido jerarquía. El espacio dejaba de organizarse como terreno de entrenamiento y empezaba a comportarse como zona cerrada. Llegó una nueva orden: avanzar 200 metros hacia el este y reagruparse. La instrucción se superpuso con otra, emitida segundos después por el mismo indicativo: mantener posición y esperar. Ambas eran claras, ambas correctas, ambas incompatibles. Nadie respondió. El silencio fue la única forma de no elegir mal. Uno de los elementos se movió unos pasos para ajustar cobertura. No se alejó, no rompió formación. Aún así, su radio emitió una confirmación automática que nadie había enviado. El sistema lo marcó como en desplazamiento autorizado. La autorización no figuraba en ninguna orden. El viento apareció de pronto, breve y localizado, levantando polvo solo en un sector. Allí, por un instante, las sombras parecieron alinearse como figuras en reposo. No avanzaban, no observaban, ocupaban. El canal volvió a activarse con una instrucción distinta: completar ejercicio. No indicaba cómo, no indicaba a dónde, solo pedía finalizar. El temporizador interno del sistema inició una cuenta que no correspondía a ningún parámetro de entrenamiento conocido. Miré a mi alrededor. Las luces visibles eran menos. Algunas posiciones ya no tenían señal. No había reportes de retiro ni de falla. Simplemente habían dejado de figurar como activos. El mapa digital empezó a limpiar capas, ocultando iconos de escuadras sin aviso. Entendí entonces la lógica. La zona no estaba evaluando desempeño, estaba cerrando procesos. Quien se movía sin orden clara quedaba registrado como desplazado. Quien permanecía demasiado tiempo, como inactivo. Ambas categorías eran finales. Decidimos movernos juntos, sin obedecer ninguna de las dos órdenes, siguiendo una línea de terreno que aún conservaba coherencia visual. No corrimos, no aceleramos. El radio dejó de emitir por completo, como si la decisión hubiera sido anotada. A los pocos metros el mapa recuperó referencias normales. Las luces lejanas reaparecieron, pero ya no correspondían a escuadras activas. Eran puntos fijos, inmóviles, como marcas dejadas atrás.
El temporizador se detuvo sin llegar a cero. La última transmisión llegó cuando salíamos del sector. No fue una orden, fue un estado. Ejercicio cerrado. No hubo confirmación solicitada. Y supimos, sin decirlo, que el cierre no significaba que todo hubiera terminado. Significaba que la zona había decidido quiénes completaron el ejercicio y quiénes quedaron registrados como parte de él. Salimos del sector sin recibir nuevas instrucciones. El terreno volvió a comportarse como terreno. Pendientes previsibles, referencias claras, sonido normal. Nadie habló hasta llegar al punto de reunión. Allí, la formación estaba incompleta. No faltaban armas ni equipo suelto. Faltaban posiciones. El conteo oficial no coincidió con el nuestro. Para el sistema, todas las escuadras habían concluido el ejercicio. Los registros mostraban cierres correctos, tiempos aceptables y cumplimiento de objetivos. No había alertas, no había incidencias. Los iconos que habían desaparecido del mapa figuraban como finalizados, no como retirados, no como extraviados, finalizados. Entregamos el informe, detallamos las órdenes contradictorias, las confirmaciones automáticas, el apagado escalonado de luces, el temporizador. La respuesta fue técnica y breve. No hay evidencia de fallas. El documento se archivó como práctica estándar en zona controlada. Días después, llegaron las reasignaciones. No eran sanciones ni ascensos, eran ajustes. Algunos nombres dejaron de aparecer en listas de disponibilidad. No figuraban como bajas ni comisiones, simplemente no estaban. Cuando preguntamos, la respuesta fue siempre la misma. Cumplieron ejercicio. Revisé mi radio por última vez. En el historial aparecía una confirmación que no recordaba haber enviado. Objetivo alcanzado. No tenía hora. No tenía origen. El sistema la aceptaba como válida. Con el tiempo, entendimos la regla que nadie explicó. La zona no entrenaba tácticas. Entrenaba permanencia. Quien obedecía una orden incompatible quedaba registrado como desplazado. Quien esperaba demasiado como inactivo. Quien lograba salir sin confirmar nada cerraba. No era castigo, era clasificación. Desde entonces, cuando recibo órdenes que se contradicen en un ejercicio, no busco la correcta, busco salida coherente, porque aprendí que hay lugares donde el entrenamiento no mide desempeño, mide quién sigue disponible cuando la zona decide cerrar, y que, en ciertos sectores marcados como restringidos, el ejercicio no termina cuando se repliega la tropa. Termina cuando el lugar ya tomó nota de quienes quedaron fuera del conteo. En el ejército te dicen que hay cargas, que no se revisan por seguridad. Nunca te explican qué pasa cuando la carga empieza a responder al trayecto. Mi nombre es Javier Cruz, tengo 37 años, y fui asignado a una escolta nocturna que no figuraba completa en el sistema. El documento era claro en lo esencial: proteger un vehículo sellado, sin inspección, sin desvíos, sin detenciones no autorizadas. No indicaba contenido, no indicaba destino con nombre, solo coordenadas finales. Salimos al anochecer. El vehículo escoltado era un camión sin marcas visibles, recién pintado, con sellos intactos y sistemas de cierre redundantes. No presentaba alertas mecánicas. El conductor no pertenecía a nuestra unidad. Respondía a otra cadena de mando. No habló durante la revisión previa. No lo necesitaba. Avanzamos por carretera abierta. Durante los primeros kilómetros todo fue normal. Comunicaciones limpias, formación estable, tráfico mínimo. Aún así, noté algo extraño en los indicadores del camión escoltado. El peso registrado fluctuaba levemente sin razón aparente. No eran saltos grandes, solo variaciones que no correspondían a consumo ni a pendiente. Lo reportamos. La respuesta fue inmediata y seca. Mantener escolta. Seguimos. Conforme avanzábamos, el comportamiento del convoy empezó a cambiar. No la velocidad ni la formación, sino el ritmo.
El camión parecía exigir ajustes mínimos, pequeñas correcciones de carril, leves reducciones en tramos rectos, como si el trayecto ideal se estuviera recalculando desde dentro del vehículo. El radio captó interferencia por primera vez al pasar por un tramo sin referencias. No fue estática común, fue un pulso breve, repetitivo, sincronizado con las variaciones del peso. No había voz, no había datos, solo un patrón que aparecía y desaparecía con precisión. Intenté ubicar el punto exacto del pulso en el mapa. No figuraba como interferencia conocida. A los pocos minutos, el conductor del camión solicitó ajuste de ruta. No explicó motivo. La petición no rompía el protocolo, pero no estaba prevista. La central autorizó sin preguntas. El desvío nos llevó a una carretera secundaria en buen estado, demasiado buena para no estar señalizada. El entorno se volvió más oscuro de lo normal, no por falta de luminarias, sino porque la luz parecía no rebotar en el asfalto. El convoy seguía visible, pero el espacio alrededor perdía profundidad. Las referencias laterales se reducían a metros, no a kilómetros. El indicador de peso volvió a fluctuar, esta vez hacia arriba. Nadie habló. El radio emitió un mensaje corto, no asignado a ningún canal. Trayecto compatible. Duró menos de un segundo. La central negó haberlo enviado. El sistema no lo registró. Seguimos escoltando. Y mientras avanzábamos por una ruta que no figuraba en planes ni mapas, entendí algo inquietante. La misión no consistía en proteger la carga de amenazas externas. Consistía en acompañarla hasta un punto donde el trayecto dejara de ser necesario. El desvío nos llevó a un tramo donde la carretera parecía recién trazada. El asfalto estaba intacto, sin grietas ni marcas de tránsito pesado, pero no había señalización, ni postes reflectantes, ni referencias de mantenimiento. Era un camino funcional sin contexto, diseñado solo para permitir paso continuo. El pulso volvió a escucharse en el radio. Esta vez duró más. No interfería la comunicación. Se superponía a ella, como una segunda capa. Cada vez que aparecía, el indicador de peso del camión escoltado se estabilizaba durante unos segundos y luego volvía a variar. No era un fallo de sensores, era un ajuste. Pedimos confirmación del destino. La central respondió con las mismas coordenadas, sin nombre, sin descripción. Al ingresar el punto en el sistema, el mapa mostró una ruta limpia, directa, que no coincidía con ninguna carretera registrada. El sistema no marcó error, marcó compatibilidad. Seguimos avanzando. A los costados, el terreno se volvió uniforme. No distinguíamos parcelas, cercas, construcciones. Solo extensión plana, oscura, como si el espacio hubiera sido preparado para no ofrecer distracciones. La formación del convoy se cerró de forma natural, sin órdenes, como si todos hubiéramos entendido que separarse no era una opción. El conductor del camión habló por primera vez. No fue por radio, fue por el canal interno del vehículo. Dijo una sola frase: mantengan velocidad. No dio tono de urgencia, sonó a recordatorio. La central negó haber autorizado comunicación directa. El sistema no registró la transmisión. El pulso se alineó con la velocidad. Cada vez que el convoy intentaba variar el ritmo, el pulso se intensificaba y el peso fluctuaba más. Cuando manteníamos el paso exacto, todo se estabilizaba. La carga no pedía detenerse, pedía consistencia. A lo lejos apareció una estructura baja, sin iluminación visible. No figuraba como instalación. No tenía silueta reconocible hasta estar demasiado cerca. Al aproximarnos, el mapa ajustó la ruta por última vez y marcó llegada sin nombre de destino. El indicador de peso subió de forma sostenida. No hubo alarma. No hubo advertencia. El sistema parecía aceptar ese incremento como esperado. El pulso desapareció por completo. El radio quedó limpio. El entorno recuperó profundidad por primera vez desde el desvío. Nos detuvimos frente a una plataforma amplia, despejada, sin personal visible.
El camión no apagó el motor. Los sellos seguían intactos. No hubo orden de descarga. No hubo recepción. La central solicitó confirmación de arribo. Antes de responder, noté algo inquietante. El indicador de peso había vuelto al valor inicial del inicio de la misión. Exactamente el mismo. Como si el incremento nunca hubiera ocurrido, o como si ya no estuviera dentro. El conductor permanecía inmóvil. El sistema marcó misión en curso, y entendimos que aún faltaba la parte más importante del trayecto, no la entrega, sino la validación. La plataforma no tenía señalización ni personal visible. No había oficinas, ni torres, ni cámaras evidentes. Aún así, el sistema del convoy registró presencia como si el lugar estuviera completamente operativo. No se abrió ninguna barrera. No se encendió ninguna luz. Simplemente estábamos en el punto correcto. La central pidió confirmación final. Antes de responder, el camión realizó un ajuste automático de frenos y suspensión. No fue un fallo. Fue una nivelación precisa, como si el vehículo se hubiera preparado para un estado distinto al de tránsito. El motor siguió encendido. Los sellos permanecieron intactos. El conductor volvió a hablar por el canal interno, con el mismo tono neutro. Procedan. No indicó qué. No hizo falta. El sistema del convoy marcó fase de validación sin que nadie la activara. Durante unos segundos, el entorno perdió profundidad. No oscuridad total, sino una sensación de espacio reducido, como si el lugar se hubiera cerrado alrededor de la plataforma. El indicador de peso mostró una última variación mínima y luego quedó fijo. El pulso no regresó. La central recibió nuestra confirmación. Respondió con una instrucción corta: retirada inmediata, sin inspección, sin descarga, sin documentación adicional. El sistema marcó misión completada en el mismo instante en que iniciamos la maniobra de salida. Al alejarnos, el mapa volvió a mostrar carreteras registradas. La plataforma dejó de figurar como punto activo. No apareció como destino visitado. Simplemente no existió para el historial de ruta. Horas después, revisamos los registros del convoy. El trayecto figuraba limpio, sin desvíos, sin variaciones de peso, sin interferencias. Para el sistema, la escolta había sido rutinaria. El único elemento fuera de lo común era una marca interna. Trayecto compatible. No tenía explicación adjunta. No requería cierre adicional. Días más tarde, supimos de otros convoyes, distintas rutas, distintas cargas selladas, el mismo patrón. Ninguno reportó inspección ni entrega visible. Todos marcaron misión completada. En todos el peso inicial y final coincidía exactamente. La conclusión no se escribió. Se asumió. La carga no se transportaba para ser descargada. Se transportaba para comprobar el trayecto. El convoy no protegía contenido, protegía consistencia. Si el recorrido se mantenía estable, el punto aceptaba. Si no, el trayecto se ajustaba, hasta ser compatible. Desde entonces, cuando escolto vehículos sin destino nominal, no pienso en lo que llevan dentro. Pienso en qué ruta necesita ser validada. Porque aprendí algo que no aparece en manuales. Que hay cargas que no se mueven para llegar a un lugar. Se mueven para confirmar que el camino todavía puede usarse. Y que cuando la misión termina sin entrega, sin recibo y sin testigos, no significa que no pasó nada. Significa que el sistema obtuvo exactamente lo que necesitaba. En el ejército te entrenan para obedecer órdenes incluso cuando no las entiendes. Pero nadie te prepara para el momento en que descubres que una orden no fue hecha para cumplirse, sino para mantenerte ahí. Mi nombre es Miguel Torres, tengo 36 años, y llevaba años en servicio cuando recibí una orden de guardia distinta a todas las anteriores. No era peligrosa, no era urgente, no implicaba desplazamientos complejos ni contacto con población civil. En el papel, era una asignación sencilla: custodiar un punto fijo hasta nuevo aviso. El problema era el punto.
No figuraba en los mapas operativos actuales. Aparecía en un anexo viejo, mal escaneado, como si hubiera sido añadido años atrás y nunca retirado. Aún así, la orden tenía todo lo necesario para ser válida. Sellos correctos, firma reconocible, cadena de mando clara. No había motivo formal para rechazarla. El sitio estaba en una zona semidesértica, lejos de poblaciones, lejos de rutas principales. Un cruce secundario, una caseta metálica antigua y una lámpara instalada sobre un poste inclinado. Nada más. Ninguna infraestructura estratégica, ningún motivo evidente para una guardia permanente. Llegué antes de que anocheciera por completo. El lugar no se sentía abandonado, pero tampoco activo. Era como si hubiera quedado suspendido en una función que nadie se molestó en cerrar. La lámpara se encendió de forma estable cuando tomé posición sin parpadeos. El radio funcionaba correctamente, aunque el canal asignado permanecía vacío. Instalé equipo, revisé perímetro, todo normal. Conforme cayó la noche, noté que el entorno tenía una cualidad extraña. El sonido no viajaba como debería. El viento se sentía, pero no producía ruido constante. Mis propios movimientos parecían amortiguados, como si el espacio absorbiera lo que no necesitaba conservar. Pasó tiempo sin incidentes, ningún vehículo, ninguna transmisión, ninguna señal externa. Aún así, cada cierto intervalo, la lámpara hacía exactamente lo mismo. 2 parpadeos cortos y uno largo, siempre con la misma separación. No era falla eléctrica, era un patrón. Revisé la instalación. El cableado estaba bien. No había sensores automáticos. El radio emitía un clic breve en el mismo momento. No era llamada entrante, no era interferencia. Era el sonido de un canal que se abre y no encuentra a nadie hablando. Volví a revisar la orden. No tenía fecha de término. No tenía relevo asignado. Solo decía, permanecer. Intenté solicitar confirmación. El mensaje salió limpio, sin distorsión. No regresó respuesta. No quedó registro de error. El sistema simplemente aceptó la transmisión como emitida y la dio por cerrada. El cruce seguía vacío. A lo lejos vi luces detenerse en la carretera secundaria. No se acercaron. No encendieron altas. No apagaron motor. Permanecieron inmóviles durante varios minutos y luego desaparecieron sin variar intensidad. El radio volvió a emitir el clic. Fue entonces cuando entendí algo inquietante. Ese punto no estaba siendo custodiado para evitar algo. Estaba siendo ocupado para que no quedara vacío. Y mientras permanecía ahí, cumpliendo una orden que nadie parecía supervisar, comprendí que el verdadero riesgo no era quedarme demasiado tiempo. Era que, en algún momento, alguien decidiera relevarme en un sitio que nunca debió quedarse sin guardia. La noche avanzó sin cambios visibles, pero el lugar dejó de sentirse neutral. No ocurrió nada concreto que pudiera señalarse como amenaza. Fue el ritmo lo que empezó a fallar. El cruce parecía repetirse a sí mismo. Los mismos sonidos apagados, la misma quietud, la misma secuencia exacta de luces lejanas que se detenían y desaparecían sin aproximarse. La lámpara volvió a parpadear con el mismo patrón. 2 destellos cortos, uno largo, siempre igual. El radio respondió con el clic seco, puntual, como si ambos dispositivos estuvieran sincronizados por algo que no figuraba en la instalación. Revisé el perímetro de nuevo. El terreno no mostraba huellas recientes, pero sí marcas antiguas superpuestas, como si muchas personas hubieran permanecido ahí en distintos momentos, siempre en los mismos puntos. No eran rastros de tránsito, eran rastros de espera. Intenté registrar la anomalía en el sistema. El reporte se guardó sin problema, pero al revisarlo de inmediato, el texto había sido simplificado. Detalles omitidos, frases resumidas. El sistema conservó la existencia del reporte, pero limpió su contenido, dejándolo como una nota genérica de rutina. No insistí. A cierta distancia, el entorno empezó a cambiar de forma sutil, no visualmente, sino en referencias.
El camino por el que había llegado se veía correcto, pero no invitaba a usarse. No estaba bloqueado ni cerrado. Simplemente parecía irrelevante, como si ya no fuera una opción activa del lugar. El radio volvió a abrir canal. No hubo transmisión entrante, pero el indicador de recepción se mantuvo activo más tiempo de lo normal. Durante esos segundos, el sonido ambiente se apagó por completo. No viento, no insectos, no roce de equipo, solo la lámpara encendida y la sensación de que algo estaba verificando. El indicador volvió a normalidad y el sonido regresó por capas. Más tarde vi movimiento cerca de la caseta. No una figura clara, sino una variación en la sombra proyectada por la lámpara, como si alguien hubiera pasado muy cerca sin bloquear del todo la luz. No encontré a nadie al revisar. La caseta seguía cerrada, el interior intacto. Al volver a mi posición, noté algo nuevo en el radio. El canal asignado ya no estaba vacío. No había voces ni mensajes, pero el sistema marcaba presencia constante, como si alguien más estuviera conectado al mismo canal, escuchando. No era interferencia. El equipo no mostraba error. Simplemente indicaba que el canal ya no estaba solo. Volví a revisar la orden. Nada había cambiado. Ninguna actualización. Ningún relevo asignado. El cruce seguía sin tránsito real, pero la sensación de vigilancia aumentaba. No desde el monte ni desde la carretera, sino desde el propio punto que custodiaba, como si el lugar necesitara confirmar que yo seguía ahí, cumpliendo la función para la que había sido asignado. Fue entonces cuando entendí algo que no aparecía en el documento. Esa orden no buscaba proteger un sitio, buscaba evitar que quedara desocupado, y mientras la noche avanzaba sin marcar tiempo, comprendí que el siguiente paso no dependería de mí. El lugar ya había aceptado mi presencia, y con ella había activado algo que no tenía previsto apagar. Porque en el ejército hay guardias que terminan cuando llega el relevo, y hay otras que terminan solo cuando el sitio decide que ya no necesita a la misma persona. El clic del radio dejó de aparecer con regularidad. No se detuvo del todo. Se volvió oportuno. Abría canal solo cuando yo me movía, como si el sistema verificara que la guardia seguía activa. La lámpara, en cambio, ya no parpadeaba. Permanecía estable, demasiado estable, como si el patrón hubiera sido una fase previa y ya no fuera necesario. Revisé el equipo una vez más. Todo funcionaba, sin fallas, sin alertas. El entorno tampoco mostraba cambios visibles. Aún así, el cruce había perdido algo esencial: posibilidad. El camino de llegada seguía ahí, pero no se sentía disponible, no bloqueado, no prohibido, inexistente como opción. El radio abrió canal sin aviso. No hubo voz, no hubo señal reconocible. El sistema mostró una notificación interna breve. Función cubierta. No pedía confirmación, no ofrecía instrucciones. El indicador de presencia del canal se apagó de inmediato, como si alguien se hubiera retirado después de verificar algo puntual. Sentí un ajuste en el ambiente, no un cambio brusco, sino una liberación. El sonido regresó por completo. Viento continuo, insectos, el roce normal del equipo. La lámpara perdió intensidad durante un segundo, y luego quedó como cualquier foco antiguo, con una vibración leve, humana. A lo lejos, las luces de la carretera secundaria volvieron a aparecer. Esta vez avanzaron. Pasaron por el cruce sin detenerse. No miraron, no redujeron velocidad. El lugar había dejado de necesitarlas. Intenté solicitar relevo. La transmisión salió limpia y por primera vez regresó respuesta. No fue una orden, fue un acuse simple, automático, que cerró el canal al instante. En el sistema la guardia figuró como concluida. No hubo firma, no hubo registro detallado, solo un estado: cerrada. Me retiré. Al alejarme, miré por última vez el cruce. La caseta seguía ahí, la lámpara encendida. Nada parecía distinto. Sin embargo, el sitio ya no se sentía activo. Era solo un punto más en la carretera, sin peso, sin intención. Días después,
Revisé el expediente. La orden había sido archivada como cumplida en tiempo y forma. No figuraba quién había emitido el cierre. Tampoco figuraba la duración real de la guardia. El sistema aceptó el resultado sin pedir detalles, como si hubiera esperado exactamente ese desenlace. Con el tiempo entendí la lógica. Esa orden no estaba hecha para proteger un lugar ni para probar obediencia. Estaba diseñada para ocupar un vacío operativo hasta que el propio sitio completara su ciclo. Cuando lo hizo, liberó la función. No al soldado, la función. Desde entonces, cuando recibo órdenes sin fecha de término y sin relevo asignado, no pregunto cuánto durará la guardia. Pregunto qué necesita el lugar, porque aprendí algo que no se enseña en manuales, que hay puntos del territorio que no quieren vigilancia permanente, quieren presencia temporal, y que obedecer una orden así no te pone en peligro inmediato, solo te coloca en el sitio exacto hasta que el lugar decide que ya no necesita a la misma persona cumpliendo la función. En la carretera te enseñan a detener lo que representa una amenaza, pero hay vehículos que no huyen, y aún así, nunca deberían ser detenidos. Mi nombre es Lucía Herrera, tengo 35 años, y formaba parte de una unidad militar asignada a patrullajes nocturnos en carretera. No era una misión especial ni un operativo extraordinario. Revisiones aleatorias, presencia disuasiva y reporte de cualquier anomalía. Nada fuera de lo habitual. Hasta que apareció el camión. Lo vimos a distancia, avanzando a velocidad constante, sin luces altas, sin maniobras erráticas. No infringía ninguna norma evidente. Aún así, algo no cuadraba. No era su tamaño ni su carga visible. Era la forma en que ocupaba la carretera, como si el carril se hubiera ajustado a él, y no al revés. Nos acercamos para una revisión preventiva. Al hacerlo, el radio comenzó a registrar interferencia leve, apenas perceptible pero constante. No cortaba la comunicación, la desplazaba, como si la señal encontrara resistencia solo cuando el camión estaba dentro del rango visual. El vehículo no tenía logotipos, no tenía placas visibles desde atrás, no porque estuvieran cubiertas, sino porque no reflejaban la luz. El material absorbía el brillo de los faros de una forma poco común. El resto del camión estaba limpio, demasiado limpio para una ruta larga. Solicitamos autorización para detenerlo. La central tardó en responder más de lo normal. Cuando lo hizo, no negó la revisión, pero pidió seguimiento visual previo. No explicó el motivo. No fue una orden de alto inmediato. Fue una instrucción de observación. Seguimos al camión durante varios kilómetros. No cambió velocidad. No reaccionó a nuestra presencia. No intentó desvío alguno. Cada curva la tomaba con precisión exacta, sin correcciones bruscas, como si la ruta estuviera precalculada. El comportamiento no era el de alguien nervioso ni el de alguien confiado. Era el de algo que sabía que iba a llegar a su destino. El radio volvió a interferir, esta vez con un patrón rítmico. No era ruido aleatorio. Se repetía cada vez que el camión cruzaba un punto específico del asfalto, como si el propio camino activara algo al paso del vehículo. Revisé el mapa digital. La carretera estaba bien registrada, sin obras, sin desvíos, sin zonas muertas. Aún así, el sistema marcó breves pérdidas de referencia cada vez que el camión pasaba por esos puntos. No perdíamos señal nosotros, la perdía el mapa. La central volvió a comunicarse. No autorizó la detención, tampoco la prohibió. Pidió que mantuviéramos distancia y que no forzáramos contacto hasta nuevo aviso. La instrucción no era común. En carretera, detener primero y preguntar después suele ser la regla. Esa vez no. A lo lejos apareció un tramo más oscuro de lo normal. No sin iluminación, sino con una iluminación que no rebotaba igual. El camión entró en ese tramo sin variar velocidad. Nuestros faros parecían iluminarlo menos conforme avanzaba. Fue ahí cuando sentí algo claro. Ese camión no estaba evitando una revisión. Estaba esperando que tomáramos la decisión equivocada.
y mientras lo seguíamos, entendí que la pregunta no era qué llevaba dentro, sino qué pasaría si lo obligábamos a detenerse en un punto que claramente no estaba pensado para eso. El tramo oscuro no se sentía peligroso en el sentido habitual. No había baches, no había obstáculos, no había señales de emboscada. Aún así, el entorno perdió profundidad. Las orillas de la carretera parecían acercarse, como si el camino se hubiera afinado para dejar pasar solo lo indispensable. Mantuvimos distancia. La instrucción seguía siendo observar. El camión avanzaba sin variaciones. No corregía. No reaccionaba a curvas cerradas ni a pendientes. Cada movimiento parecía calculado con una precisión que no correspondía a un conductor improvisando. El vehículo no daba señales de carga suelta ni de sobrepeso, pero el eje trasero se comportaba como si el peso cambiara sin afectar la estabilidad. El radio volvió a interferir, ahora con un patrón más claro. No era ruido, eran pulsos breves que coincidían con puntos específicos del trayecto. Cada pulso se reflejaba en los indicadores del vehículo patrulla, pequeñas caídas de referencia, microajustes automáticos de tracción, correcciones que el sistema hacía sin que nadie las solicitara. No perdíamos control, lo cedíamos por instantes. Revisé el mapa otra vez. La carretera seguía marcada como ruta principal, pero algunos segmentos comenzaron a mostrarse como líneas continuas sin nombre, como si el sistema hubiera dejado de asociarlas a un lugar concreto. No era error de señal, era una simplificación. La central pidió un nuevo reporte. No solicitó imágenes ni placas. Preguntó por el comportamiento del camión. Describimos estabilidad, constancia, ausencia de reacción. La respuesta fue un acuse corto. No hubo orden de alto. Seguimos avanzando. A los costados, el terreno dejó de mostrar referencias humanas. No cercas, no postes, no accesos. Solo extensión plana. El camión parecía ordenar el entorno a su paso, reduciendo lo innecesario para el movimiento continuo. En un punto, nuestros faros iluminaron la parte trasera del vehículo con mayor claridad. Por un instante, la superficie reflejó luz y luego volvió a absorberla. No era suciedad ni material opaco común. Era como si el acabado ajustara su respuesta a la iluminación. El radio abrió canal sin aviso. No hubo voz. No hubo mensaje identificable. El sistema marcó una notificación interna. Contacto no recomendado. No figuraba como orden directa, figuraba como estado. La central negó haberlo enviado. El sistema lo aceptó como válido y lo cerró. Entendimos la contradicción. No se nos prohibía detener el camión. Se nos advertía que no era conveniente. A lo lejos apareció una desviación que no figuraba en el plan inicial. No estaba señalizada, pero el mapa la incorporó al instante, como si siempre hubiera estado ahí. El camión la tomó sin reducir velocidad. La ruta principal quedó atrás con una sensación inmediata de irrelevancia. Seguimos. La desviación era más estrecha, pero el asfalto estaba en mejores condiciones. No había marcas de tránsito pesado. Aún así, el camión avanzaba como si ese trayecto hubiera sido diseñado para él. Nuestros vehículos se alinearon de forma natural, sin órdenes, cerrando formación. Fue entonces cuando la central volvió a comunicarse. No dio orden de alto, no dio orden de retirada. Pidió que no interrumpiéramos el desplazamiento hasta nuevo aviso, y mientras seguíamos a un camión que no huía, que no se escondía y que no violaba ninguna regla visible, entendí que el peligro no estaba en lo que pudiera pasar si lo dejábamos avanzar. Estaba en lo que podría ocurrir si intentábamos forzar una detención en un camino que ya no se comportaba como un lugar destinado a detenerse. Continuó durante un tramo que parecía no corresponder a ninguna región conocida, no porque el paisaje fuera extraño, sino porque había sido reducido a lo esencial. Asfalto limpio, curvas suaves, ausencia total de referencias humanas. El camión seguía adelante con la misma constancia, como si el trayecto no pudiera ofrecerle resistencia. La central mantuvo silencio operativo.
No hubo nuevas instrucciones. El sistema, en cambio, se mantuvo activo con ajustes mínimos, corrigiendo parámetros sin solicitarlos. No fallaba, se alineaba. El momento llegó sin anuncio. El camión comenzó a disminuir la velocidad de forma gradual. No fue una frenada ni una señal de alto. Fue una desaceleración medida, exacta, como si el propio camino hubiera decidido que ese punto era suficiente. Nuestros vehículos reaccionaron antes de que nadie diera la orden, ajustándose al nuevo ritmo. La superficie del asfalto cambió de textura, no visualmente, sino en la respuesta al contacto. El sonido del rodamiento se apagó, como si el suelo absorbiera vibración. El entorno perdió profundidad una vez más. La central reapareció. No autorizó la detención, no la canceló. Pidió que registráramos el punto y mantuviéramos distancia. El sistema marcó coordenadas sin nombre. No figuraban como cruce, instalación ni referencia logística. Simplemente existían. El camión se detuvo por completo. El motor siguió encendido. Las luces no cambiaron. No hubo intento de contacto. Durante unos segundos el entorno pareció cerrarse alrededor del vehículo. No oscuridad total, sino una sensación de límite. El indicador de carga, visible desde nuestra posición, mostró una variación breve y luego volvió al valor inicial. El radio abrió canal por última vez. No hubo voz, no hubo instrucción. El sistema mostró un estado final. Desplazamiento completado. No indicaba misión, ni entrega, ni inspección. Solo confirmaba que el trayecto había llegado a su punto compatible. La central ordenó retirada inmediata. Nos alejamos sin acercarnos al camión, no porque estuviera prohibido, sino porque el entorno ya no se sentía diseñado para interacción. A medida que retomábamos una carretera registrada, el mapa volvió a comportarse con normalidad. Las referencias humanas regresaron. El sonido recuperó su profundidad habitual. Horas después revisé el informe. El camión no figuraba como detenido. Figuraba como acompañado hasta el punto final de su trayecto. No había fotografías, no había placas, no había descripción física detallada. El sistema aceptó el reporte sin solicitar ampliación. Días más tarde, supe de otro patrullaje en la misma zona. Encontraron la desviación. La recorrieron. No hallaron nada. El camino terminaba en asfalto común, sin marcas de detención. El camión no había dejado rastro. La conclusión no fue escrita, pero quedó clara. Ese vehículo no necesitaba protección ni evasión. Necesitaba continuidad. No llevaba algo peligroso para nosotros. Llevaba algo que solo podía moverse mientras nadie lo obligara a detenerse en un punto que no estaba preparado para recibirlo. Desde entonces, cuando veo un camión que no huye, no se esconde y no rompe reglas, no pienso en lo que transporta. Pienso en el camino. Porque hay trayectos que no toleran interrupciones, y hay vehículos que, si se detienen donde no deben, convierten la carretera en el primer elemento que deja de comportarse como carretera. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like. Eso ayuda muchísimo al canal. Y suscríbete para no perderte más relatos como este. Nos vemos en el próximo video.